Esto pasó hace unos meses. Yo estaba en mi campo, haciendo lo que podía para cuidar de la tierra que mi madre amó. La casa, vieja y desgastada, me recordaba a ella en cada rincón. Nunca he dejado de pensar en lo sola que me siento aquí, rodeado de colinas y un bosque que parece tener vida propia. Era una noche tranquila. Instalé mi lámpara de aceite en el establo entre el heno y las herramientas. Revisé el ganado mientras la luna brillaba, dándole un aire de calma al lugar. Pero de repente, escuché un lamento. Era un sonido distante, algo que podía haber sido solo el viento entre los árboles. Me heló la sangre. No era normal. Con el tiempo, la inquietud creció en mi pecho. Después del lamento, escuché susurros. Me parecían provenientes del bosque. A veces, creía ver destellos de luz entre los árboles. Caminaba hacia el bosque como si algo me atrajera. No sabía qué quería de mí, pero algo me decía que no podía ignorarlo. Una noche, mientras estaba en el establo, volví a oír el lamento. Esta vez, la sensación de que había alguien ahí se hizo más fuerte. Con el corazón acelerado, tomé la linterna y decidí ir hacia el sonido. El frío calaba mis huesos y las sombras parecían moverse a mi alrededor. No sabía por qué seguía adelante. Quizás era curiosidad o una mezcla extraña de miedo y necesidad. Me detuve al borde del bosque y llamé. ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Entonces lo vi. Una sombra, parecida a la de un niño, apareció entre los árboles. Se quedó mirando, con ojos que brillaban en la oscuridad. Me sentí extraño. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Aún así, no podía apartar la vista. Lo llamé de nuevo. ¿Estás bien? No respondió, solo permaneció ahí, triste y silencioso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cada vez que miraba hacia el bosque, pensaba en mi madre y en las historias sobre almas perdidas que contaba. Quizás había caído en una de esas leyendas. Cada noche, el niño regresaba. No le decía nada, pero sentía su presencia. Mi mundo se volvía cada vez más oscuro. Una noche, mientras estaba en mi cama, escuché una pregunta, clara como el agua. ¿Por qué estás aquí? Me di vuelta. La sombra estaba justo allí, mirándome. Me sentí paralizado. ¿Quién eres?, logré preguntar. No hubo respuesta. Solo un frío intenso llenó la habitación. Miré a mi alrededor, buscando algo que no estuviera ahí. Entonces, al girar nuevamente, el niño había desaparecido. Cerré los ojos y traté de calmarme, pero la inquietud no me dejaba. Algo en aquella sombra me decía que volviera. Me aferré a la linterna, sintiendo que lo inevitable se acercaba. Desde entonces, las noches se hicieron más largas, y el lamento no me dejaba en paz. La conexión con la sombra se volvió más fuerte, y no sabía si quería encontrarla, o si temía lo que encontrarla. ¿Qué descubriría? Al menos, ya no me sentía tan sola, aunque eso no me tranquilizara. Capítulo 2. Esa noche, el aire estaba más pesado que de costumbre. El lamento resonaba en mi mente, y el recuerdo de la sombra me mantenía despierto. A pesar de mi fatiga, no podía cerrar los ojos. Lo único que deseaba era que amaneciera pronto. Pero las horas se alargaban, llenas de rumores y murmullos. Finalmente, el alba llegó, pero no trajo la paz que necesitaba. En lugar de eso, una sensación de urgencia me invadió. Algo me decía que tenía que enfrentar lo que había estado evitando. Después de desayunar, me armé de valor. Cogí la linterna y caminé hacia el bosque. El sol no lograba entrar con fuerza entre los árboles, y cada paso resonaba en mi pecho como un tambor. Al llegar al borde del bosque, el silencio era casi abrumador. Miré hacia el lugar donde normalmente aparecía la sombra, pero no había nada. La decepción me golpeó. Entonces recordé las historias de mi madre sobre buscar respuestas en los lugares oscuros. No estaba aquí para asustarme, sino para entender. Me adentré más en el bosque, sintiendo el frío en el aire. De repente, escuché un susurro clarísimo. «Ven». Era la voz del niño. Me detuve en seco, el corazón se me aceleró. «¿Dónde estás?», grité. No me atrevía a avanzar más, la vulnerabilidad me atrapaba. Luego, vi un destello de luz nuevamente. Casi esperaba que se apagase, como las otras noches. Me armé de valor y comencé a caminar siguiendo el brillo. Pase lo que pase, tenía que enfrentar lo que estaba buscando. Después de unos minutos, llegué a un pequeño claro. La luz se mantenía, flotando en el aire como si me estuviera esperando. «¿Por qué me llamaste?», pregunté, mi voz resonando entre los árboles.
La respuesta vino en forma de un susurro. Ven. Mi corazón se hundió. Era como si me estuvieran llamando a la bruma de algo que no podía comprender. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el claro, llevándose la luz y dejando todo sumido en una oscuridad profunda. ¿Qué es esto?, murmuré, sintiendo cómo la incertidumbre me inundaba. Pero antes que pudiera moverme, escuché el lamento de nuevo, ahora más cerca que nunca. Giré sobre mis talones, a punto de salir corriendo. Sin embargo, no me moví. Algo dentro de mí me decía que había que seguir, que había una respuesta a esta pesadilla. Entonces, escuché pasos. Eran ligeros, como los de un niño. Mirando al suelo, vi el destello de luz nuevamente. El niño apareció frente a mí, su figura como un destello de luna entre las sombras. ¿Por qué estás aquí?, preguntó nuevamente, su voz rota por el silencio de la noche. Esta vez no podía evitarlo, necesitaba respuestas. Incluso, no sé, empecé, pero mis palabras se quedaron atrapadas. La sombra se acercó, sentí el frío. Tú, te necesito. En ese instante, todo se tornó negro. El suelo se movió bajo mis pies y perdí el equilibrio. Cuando recobré el sentido, ya no estaba en el claro. Me encontraba en el establo. El eco del lamento resonaba en mi mente. No sabía cómo había vuelto, pero algo había cambiado en mí. Sentía que esta conexión no era solo un tormento, sino algo más profundo. No sabía si eso era bueno o malo, pero ahora sabía que debía volver al bosque. Algo me estaba esperando, y tenía que descubrir qué era. Capítulo 3. No podía quedarme en el establo. La sensación de que algo me necesitaba se hacía más fuerte con cada latido de mi corazón. Agarré la linterna nuevamente, con la mano temblando pero determinada, y salí rápidamente. La claridad del día no ofrecía consuelo. Cada sombra, cada ruido en el campo parecía advertirme que regresara. Caminé hacia el bosque, sintiendo el aire fresco, pero en mi pecho había un nudo. Cuando llegué al borde de los árboles, el mundo parecía cambiar. La luz del sol se tornó tenue, casi opaca. Guardé mi linterna, sabía que no sería suficiente. Miré hacia el interior. La bruma ya no me daba miedo, solo llenaba mi mente de preguntas. Un escalofrío me recorrió cuando llegué al claro donde había visto al niño la noche anterior. Pero esta vez el lugar se sentía diferente, como si la ausencia de la luz lo hubiera dejado más desolado. ¿Dónde estás?, susurré, esperando una respuesta. El silencio me respondió, más pesado que antes. De repente, vi algo moverse entre los árboles. Mi corazón se detuvo. Era solo una ardilla, escabulléndose. Me reí nerviosamente. La tensión me estaba jugando malas pasadas, y la conexión con la sombra amenazaba con distorsionarse en una alucinación. Cerré los ojos por un momento, tratando de centrarme. Respiré hondo y al abrirlos noté un destello en el fondo del claro. Allí estaba de nuevo la luz, reluciendo entre las sombras como un faro. Sin pensarlo, caminé hacia ella, con un nuevo sentido de propósito. ¿Me escuchas?, pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba, pero ahora con un atisbo de confianza. Al acercarme, la luz pareció intensificarse, moldeándose en una figura familiar. Era el niño, su rostro iluminado de forma cálida. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Has regresado», dijo con voz suave, pero sentí un vacío en sus palabras. «¿Me necesitabas?» «Sí, pero ¿por qué?», le pregunté, sintiendo cómo el miedo comenzaba a transformarse en empatía. «¿Qué te ha pasado?». Él titubeó. «No puedo irme, mi alma está atrapada aquí, en este lugar, y tú eres el único que puede ayudarme». Su declaración me dejó atónito. «¿Ayudarte? No entiendo, ¿qué puedo hacer yo?». La expresión del niño se tornó sombría. «El bosque es más que solo un lugar. Está conectado a las almas que han perdido su camino. Si no haces algo pronto, seré parte de esta oscuridad para siempre». Sin entender completamente, un impulso creció dentro de mí. Quería ayudarlo, no solo por él, sino porque esta conexión me hacía sentir vivo.
Las respuestas parecían estar más allá de nuestras palabras, atadas a esa sombra que aún me acechaba. ¿Cómo puedo hacer que te vayas? La luz parpadeó, como si la respuesta estuviera a punto de salir. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, una sombra oscura se deslizó detrás de él, creciendo en tamaño y llenando el claro con un frío intenso. El niño se giró y su rostro se tornó pálido. ¡Corre!, gritó. Pero antes de que pudiera moverme, sentí que algo tiraba de mí, apoderándose de mis pies. La sombra se acercaba y su lamento resonaba en el aire. Supe que no podía quedarme ahí. Arranqué la mirada de la sombra para encontrarme con los ojos del niño. No te dejaré atrás, prometí, sin saber exactamente cómo lo haría. Pero una cosa era clara, el tiempo se estaba acabando. Capítulo 4. La sombra se abalanzó sobre mí con una rapidez que me dejó sin aliento. El frío que emanaba era penetrante, como si estuviera tocando algo más que mi piel. Sin pensar, di un paso hacia atrás, pero el suelo parecía aferrarse a mis pies. La desesperación me hizo gritar, ¡ayúdame! El niño se acercó a mí, su mirada se volvía cada vez más angustiada. Tienes que ser fuerte, mantén la luz encendida en tu corazón, no dejes que te atrape, dijo, casi en un susurro. Pero ¿cómo podía ser fuerte si la oscuridad estaba a un instante de envolverme? Sentí que mi mente se nublaba, atormentada por visiones confusas de sombras y ecos de almas perdidas. El niño levantó su mano, rechazando la negrura que avanzaba. Está bien, solo sigue mis pasos, no mires atrás. Con un último destello de luz, se giró y corrió hacia los árboles, dejando un rastro de esperanza. No había alternativa. Lo seguí, arrastrándome como podía. Corrí mientras la sombra trataba de apresarme. Mis piernas parecían de plomo, cada zancada pesada y temblorosa. El pequeño se movía rápido, pero su figura seguía brillando con claridad. ¡Acelera!, gritó. Seguimos a través del bosque. Las raíces y ramas parecían intentar detenerme, pero una fuerza interna me empujaba hacia adelante. En un momento de claridad, comprendí que la conexión entre el niño y yo estaba más allá de lo que entendía. Su lucha era también la mía. El niño me llevó más adentro del bosque, hacia un claro diferente. Este lugar no se sentía tan desolado, y de hecho había un resplandor tenue que parecía emanar de unas piedras colocadas en círculo. Aquí, debes realizar el ritual, dijo. ¿Qué ritual? La pregunta se escapó de mis labios casi en un susurro. Ritual de liberación. Debes darme tu fe, respondió, mientras el terror se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, no conocía ninguna ceremonia o mantra. Solo tenía el latido sordo de mi corazón y una fe resquebrajada. El niño tomó mis manos en las suyas, entrelazando los dedos con fuerza. Confía en mí, cierra los ojos. Hice lo que me pidió. La oscuridad me rodeó, pero dentro de mí un destello de luz emergió. Imaginé a todas las almas perdidas del bosque, liberándolas de su confinamiento. La figura del niño brillaba con mayor intensidad en mi mente, y su voz resonaba en mis pensamientos. Unidos, igualamos la oscuridad. Ahora, grita. Sin pensarlo dos veces, abrí los ojos y grité con todas mis fuerzas. ¡Libertad! El aire vibró. La sombra pareció tambalearse, como si la luz de nuestro vínculo hubiera comenzado a romperla. Reflexioné, sintiendo que el niño y yo fluíamos como uno solo, nuestras energías entrelazadas en un deseo compartido de romper las cadenas. Pero antes de que pudiera emocionarme con el momento, la sombra se abalanzó sobre el niño, tratando de tirarlo hacia la oscuridad definitiva. ¡No!, grité una vez más, impulsado por un miedo profundo. Tenía que actuar. Tomé la piedra más brillante del círculo y la sostuve con ambas manos. «Vete de aquí, sombra maligna, no te pertenecemos». La sombra retumbó con un grito sordo y sentí que respondía a nuestra lucha. Las ramas crujían y el aire se electrificaba, pero no estaba seguro de que fuera suficiente.
Justo cuando la desesperanza comenzaba a regresar, el niño me miró, su cara iluminada por el destello de fe. «Tu conexión es la clave. Nunca dejes de creer en mí». Su voz se volvió un eco en mi corazón. Y fue entonces que, a pesar de mi miedo, sentí la fuerza que jamás supe que tenía. Capítulo 5. Cuando grité libertad, el eco de mis palabras resonó en el bosque, como si el mismo aire estuviera tratando de liberarse de la negrura que lo oprimía. La sombra se retorcía como un animal herido, pero no se rendía. Supuse que la batalla no habría hecho más que comenzar. Miré al niño a medida que la luz que compartíamos se intensificaba. Era como si todo el peso del mundo se apoyara sobre nuestros pequeños hombros. De repente, el silencio se rompió. El crujir de las ramas y el susurro del viento parecían alinearse con nuestro llamado. «Lucha, por favor», le imploré al niño, mientras la sombra se retorcía cada vez más cerca de él. Para mi horror, el pánico en sus ojos se convirtió en determinación. «Es el momento de que lo sientas de verdad», dijo con seriedad. «Dame tu fe, dame todo lo que tienes». Su tono era firme, pero en su mirada había un rayo de tristeza que me llenó de miedo. ¿Qué pasaría si esta situación tan extraña terminaría por costarle demasiado? Mientras la sombra avanzaba, fuertemente oscura y voraz, sentí como un hilo de luz se forjaba entre nosotros. El niño estaba dispuesto a arriesgarlo todo, y eso hizo que mi corazón se llenara de coraje. «No permitiré que te atrape», grité, apretando la piedra aún más fuerte. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del círculo parecía alimentarse, iluminando nuestros rostros. «Cuando lleguemos a lo más profundo de esta oscuridad, seremos más fuertes. Relájate y siéntelo». El niño se concentró. Los destellos de poder comenzaron a girar a nuestro alrededor, formando un vórtice brillante. Las sombras comenzaron a retroceder, pero aún no era suficiente. La sombra, ahora más ferocidad, a medida que giraba su forma, lanzó un grito ensordecedor que hizo vibrar el suelo. «¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu luz?». Aquel grito parecía intentar devorar mi voluntad. Pero, en un instante, comprendí lo que debía hacer. «Te creo», grité. «Te creo, niño, te creo». Cada repetición de esas palabras era un ladrillo más en el fundamento de nuestra luz. Sentí que el niño vibraba a mi lado, su energía se entrelazaba con la mía. Aún así, la sombra se lanzó hacia nosotros con más fuerza, como una ola oscura dispuesta a arrasar lo que habíamos construido. Pero no volví a mirar atrás. Centrando mi voluntad y mis pensamientos en el niño, grité nuevamente: «¡Libertad!». El aire tembló a nuestro alrededor. La luz, surgiendo de las piedras, rebotó a nuestra orden. La oscuridad se detuvo bruscamente, como un animal atrapado en la red de nuestras creencias. La fuerza de nuestro vínculo chisporroteaba en la oscuridad. No podía decidir si estaban realmente sucediendo o si era todo parte de una ilusión. Pero entonces vi cómo el niño sonreía. Era una sonrisa desgastada, pero llena de luz. «Ahora, juntos», dijo, «deja que nuestro poder se despierte». Sentí como un torrente de valor se apoderaba de mí. Con todo lo que tenía, levanté la piedra en alto y dejé que una onda de luz se disparara desde el círculo. La sombra fue empujada hacia atrás, choqueada por lo que había desatado, pero todavía estaba allí, furiosa y retadora. El bosque se iluminó en un espectáculo de destellos, pero justo en ese instante noté algo en el rincón de mi visión. Una figura oscura apareció entre los árboles, observándonos con ojos vacíos. Mi corazón se detuvo. «¡Espera!», grité. «¿Qué es eso?». El niño giró su cabeza y por un momento vi el terror cruzar su rostro. «No puede ser», murmuró, mientras la sombra que creíamos vencer repentinamente se levantaba con más energía. Había algo más en este juego oscuro que no entendía,
y una nueva amenaza se interponía entre nosotros y la libertad que tanto deseábamos. Capítulo 6. La figura oscura se acercaba lentamente, como si estuviera disfrutando de nuestra confusión. Mis instintos me gritaban que debía correr, pero no podía dejar atrás al niño. ¿Quién es?, pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque temblaba por dentro. Es un guardián de la sombra, respondió el niño, su voz apenas un susurro. No debería estar aquí. El aire se volvió más pesado, como si la oscuridad misma estuviera presionando contra nosotros. La sombra que antes parecía nuestra amenaza principal, ahora luchaba por establecer su dominio. ¡Fuerza! ¡No mires atrás!, grité, intentando inspirar al niño. Pero duda empezaba a surcar su mirada. La figura, de contornos borrosos pero claramente humana, se detuvo a unos pasos de nosotros. Sus ojos vacíos parecían absorber toda la luz. ¿No saben que su lucha es inútil? Su voz resonó como un eco, distorsionada por un vacío helado. El miedo que llevan dentro les pertenece. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Miré al niño. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo que mi valentía se desmoronaba. ¿Recuerdas lo que dijiste antes?, respondió él con determinación renovada en su mirada. La luz que llevamos se fortalece en la unión. Debemos encontrar la manera de luchar juntos contra esto. La sombra detrás de nosotros retrocedió, pareciendo ir y venir, como si este nuevo ser oscuro alterara su esencia. No hay unión en la oscuridad, dijo la figura siniestra. Su tono era seductor. Podría haberme hecho dudar, pero eso solo provocó que mi enojo brotara. «¡No tenemos miedo!», grité, levantando la piedra nuevamente. La luz brilló intensamente, un faro contra la negrura aplastante. El niño se unió a mí, y juntos nuestras energías comenzaron a entrelazarse. El brillo se hizo más fuerte, expandiéndose a nuestro alrededor, pero el guardián no retrocedía. «¡Esto no es suficiente!», grité en voz alta. «Dame tu fe de nuevo, junto a mí, como lo hiciste antes». Mientras la luz se iluminaba aún más, el guardián pareció temblar, como si lo que formábamos comenzara a desgastar su presencia. «No, no pueden desatar lo que no está permitido». Sus palabras eran como un grito de desesperación. «¡Juntos!», el niño exclamó, y sentí que su fe se transformaba en un rugido dentro de mí. «¡No estamos solos!», grité nuevamente, elevando la piedra a su máxima altura. «¡Libertad!». El círculo de luz que formamos estalló en una explosión de energía. La sombra se retorció y el aire se volvió tangible, casi brillante. La figura oscura se disolvió en fragmentos, dejando atrás un eco sordo. Sin embargo, eso no significaba que habíamos ganado. La sombra que antes retrocedió, ahora avanzaba con una desesperación renovada. «¡No puede ser solo eso!», el niño gritó, ahora viéndose completamente determinado. Un sudor frío corría por mi frente. La oscuridad que nos rodeaba llenaba cada rincón del bosque y sabía que debíamos hacer algo rápidamente. Mientras el caos estallaba a nuestro alrededor, vi las raíces de los árboles levantarse del suelo, como si estuvieran sujetando la tierra en su lugar. «¡Mira eso!», exclamé, sintiendo que una idea comenzaba a tomar forma. La naturaleza estaba respondiendo a nuestra luz. Podemos usar todo lo que está aquí, juntos, ahora. La sombra pareció vacilar por un momento, pero justo antes de que estuviéramos listos para enfrentar la verdadera prueba, algo más atrajo mi atención en el fondo oscuro del bosque. Un par de ojos brillantes nos observaban, llenos de desafío. «¿Quién está ahí?», pregunté, justo cuando una risa baja y burlona resonó entre los árboles. «¿Qué está sucediendo?». Otro giro estaba a punto de revelarse.
Este enfrentamiento estaba lejos de terminar y el verdadero desafío se sentía más cercano que nunca. Capítulo 7. Los ojos brillantes se acercaron lentamente, como faros en la oscuridad. Mi corazón estaba latiendo. No podemos quedarnos aquí, dije, buscando a tientas la mirada del niño. Debemos movernos. ¿Y si es una trampa?, preguntó, su voz temblorosa. Sin embargo, sabía que la decisión ya estaba tomada. La sombra se había reagrupado y estaba aumentando en tamaño, lanzando un manto de terror sobre nosotros. Las ramas temblaban y la brisa fría parecía gritar nuestras dudas. Comenzamos a retroceder. La luz que formamos no se había extinguido, pero ahora parecía ser solo un pequeño destello frente a la próxima ola de oscuridad. Los ojos comenzaron a tomar forma, y a medida que se acercaban, pude distinguir un rostro. Era una mujer, despojada de vida, pero aún lucía familiar. Apenas podía verla. Su cabello se movía como si estuviera bajo el agua, y su sonrisa era inquietante, como si conociera secretos de este lugar que ninguno de nosotros comprendía. «Hola, pequeños héroes», dijo, su voz resonando como un eco en las profundidades del bosque. «Han hecho un buen trabajo al resistir, pero la oscuridad siempre tiene la última palabra». Se reía de nosotros, divertida por nuestra lucha. «No estás aquí para hacer el bien», respondí, sintiendo coraje fluir a través de mí. «Tus juegos de sombras nos han hecho fuertes. Te enfrentaremos». La risa se apagó súbitamente. «¿Crees que pueden salvarse solo con luces y gritos? Hay más en esta oscuridad de lo que puedan ver. La verdadera naturaleza de la sombra es esconderse detrás de las ilusiones». Sentí que el suelo temblaba bajo nuestros pies. La sombra que antes habíamos enfrentado parecía replegarse, como si escuchara atentamente. No podíamos permitir que distrajera nuestra valentía. La mujer continuaba sonriendo, y lo que había percibido como un desafío se sentía más bien como una trampa. «Ella tiene razón», murmuró el niño, con su voz entrecortada. «Es una prueba. Si seguimos adelante, ¿qué pasará con nosotros?» No podemos rendirnos», respondí, sintiendo la urgencia del momento. Tenía que hallar fuerza incluso en la duda. Miré a la mujer otra vez. «¿Qué es lo que quieres?», pregunté, tratando de seguir nuestro rumbo. «Lo que quiero, querido niño, es que entiendan que hay sombras dentro de ustedes mismos que no pueden evitar», dijo ella, extendiendo su mano. «Yo soy solo un reflejo de tus propios miedos. Suelten la luz y verán lo que hay más allá». Una ola de incertidumbre fluyó a través de mí. Su mirada penetrante se arrastraba por mis pensamientos. Había realidades que aún no conocía, pero el niño tomó mi mano. «No vamos a dejarla ganar». En ese instante decidí que debíamos unir fuerzas una vez más. La luz generada entre nosotros empezó a pulsar. «Ahora», grité, viendo que la oscuridad aún titubeaba a medida que la figura se retorcía ante nosotros. La mujer empezó a reír nuevamente, pero esta vez su risa sonó torcida. El brillo de nuestra luz se intensificó, como si reuniéramos todas nuestras esperanzas en un solo acto. La sombra, aunque poderosa, comenzaba a tambalearse. «No lo lograrán. Son demasiado débiles», dijo, pero su tono ahora parecía menos seguro. Así que empujé hacia adelante, atreviéndome a enfrentar la energía que dependía de nosotros. «No somos débiles, nunca lo seremos». Justo cuando me preparé para liberarla, un sonido atronador resonó tras de mí. Parecía un trueno, pero impregnado de energía oscura. La risa se detuvo y los ojos brillantes se apagaron. Al girar, vi que la sombra había crecido más allá de su forma anterior. Un dolor punzante se acumuló en mi pecho mientras entendía que, lo que antes parecía un enfrentamiento, estaba a punto de convertirse en una batalla definitiva. «¿Qué es eso?», pregunté, sintiendo el sudor frío deslizarse por mi espalda. «Lo peor está por venir»,
murmuró el niño, mientras nuevas sombras comenzaban a formarse alrededor de nosotros. Capítulo 8. Me giré hacia la oscuridad que se arremolinaba a nuestro alrededor y sentí cómo el aire se cargaba de una energía inquietante. Las sombras estaban cambiando, moviéndose como serpientes en la noche. El niño apretó mi mano con fuerza y su expresión era de miedo puro. «No deberíamos estar aquí», susurró, la voz temblando, como si supiera que lo que se venía no podía ser ignorado. Intenté concentrarme. No podía dejar que el pánico me consumiera. «Debemos encontrar una salida», respondí con determinación, aunque el eco de mis palabras sonó vacía en medio de la creciente oscuridad. Las sombras comenzaron a tomar figuras más definidas. Seres alargados y grotescos emergieron, sus rostros distorsionados en inquietantes muecas de diversión. Sentí que la risa de la mujer todavía resonaba en mi mente, como si estuviera presenciando nuestra agonía desde un lugar oculto. La oscuridad, antes solo una amenaza, ahora parecía casi viva, como un depredador ansioso. «No sé si podremos enfrentarlos», murmuré. La voz del niño apenas era audible, pero entendía su preocupación. «No podemos rendirnos, estamos juntos», insistí, inspirándome en el niño que seguía aferrado a mi mano. La luz que habíamos creado seguía palpitando, aunque parecía flaquear, como una llama al borde de extinguirse. «Es nuestra única esperanza». Las criaturas se acercaban, cada vez más. A medida que se acercaban, el miedo invadía mis pensamientos. ¿Cómo podríamos luchar contra lo que parecía tan poderoso? Pero recordé la determinación en los ojos del niño. «No dejaré que esto nos venza», prometí, aunque mis palabras se sentían cada vez más vacías. Fue entonces cuando noté algo en la penumbra. Un tenue resplandor a lo lejos, una luz difusa que parecía estar guiando el camino. «Allí», señalé con la mano libre. «Tal vez haya una salida». El niño asintió, sus ojos ansiosos mirando la luz. Sin embargo, las sombras se agolpaban, tratando de disuadirnos de avanzar. «No tenemos tiempo, debemos movernos», le dije, y comencé a tirar de él hacia la luz. A medida que corríamos, la luz se hacía más brillante, pero las sombras también parecían desesperadas por atraparnos. Chocaban entre sí, produciendo un sonido como de cristal roto. Nos lanzamos hacia adelante, tratando de desafiar su poder. La risa burlona de la mujer aumentó de volumen detrás de nosotros, resonando en mis oídos. «¿Creen que pueden escapar? ¡Qué divertidos son!» Las criaturas se lanzaron hacia nosotros, pero el brillo que surgía de nuestras manos comenzó a fortalecerse, disparándose como fuego. Una explosión de luz nos envolvió y las sombras se detuvieron, titubeando momentáneamente. Sentí que mi corazón ardía de valor. «Sigue adelante», animé al niño, mi voz firme. Finalmente, se hizo un espacio entre las sombras y llegamos a una pequeña claridad donde la luz resplandecía con fuerza. Pero no era solo luz, también había una puerta, justo al final del claro. Brillaba intensamente, como si estuviera esperando nuestra llegada. «¡Rápido, hacia la puerta!», grité, empezando a correr sin mirar atrás. Las sombras se agolpaban a nuestro alrededor, gritando en un murmullo ensordecedor, pero no podía permitir que su rencor nos detuviera. Salté hacia la luz brillante, con el niño justo detrás de mí. A medida que cruzábamos la puerta, sentí una sacudida en el aire. La claridad nos envolvió y de repente todo quedó en silencio. Pero el silencio fue aún más aterrador. Aunque ya no estábamos en medio de la oscuridad, una pregunta se formó en mi mente. ¿Qué es lo que realmente habíamos dejado atrás? Atravesar la puerta no fue suficiente. Tenía que entender qué era lo que las sombras buscaban y por qué habían intentado atraparnos. Con una mezcla de miedo y curiosidad, giré hacia el niño y le pregunté, «¿Crees que estamos a salvo?». Su mirada perdida decía más que 1000 palabras. «No lo sé», murmuró, «pero esto apenas acaba de empezar». Y así comprendí que el verdadero desafío estaba por venir. Capítulo 9. La luz que nos rodeaba era intensa, pero en su calidez había algo inquietante.
Miré a mi alrededor, intentando descubrir en qué lugar habíamos aterrizado. No era el campo que esperaba. Todo parecía borroso, como si estuviera viendo a través de un cristal empañado. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El niño soltó mi mano y dio un paso hacia adelante, su mirada fija en lo que había frente a nosotros. Una gran explanada se extendía ante nosotros, llena de figuras humanas, pero no eran personas en el sentido habitual. Estaban paradas, inmóviles como estatuas, con miradas vacías que nos observaban. La inquietante sensación de ser observados hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «No me gusta esto», murmuré instintivamente, retrocediendo un paso. «Ellos no son normales», dijo el niño, sus ojos reflejando el mismo miedo que sentía. «Creo que están atrapados». Una figura en particular captó mi atención. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y una expresión de tristeza tan profunda que casi podía sentir su desasosiego. Se encontraba a varios pasos de nosotros, parado como si estuviera esperando algo. Sentí la necesidad de entender su sufrimiento. Me acerqué con cautela. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté, esperando que me respondiera, pero ninguna palabra salió. De su boca, solo miraba al frente, como si estuviera buscando algo que nunca llegaría. La atmósfera era densa y cada susurro en el aire parecía llevar consigo un eco de desesperación. El niño se acercó a mí, inquieto. «Creo que están atrapados por las sombras que escapamos. Ellos necesitan ayuda», dijo con una voz que temblaba. Un repentino retumbar resonó a nuestro alrededor. Las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia nosotros, como marionetas cuyos hilos habían recuperado vida. Cada movimiento era monótono, pero había un deseo sofocado detrás de sus ojos. Me paralicé y el niño tiró de mi brazo, instándome a retroceder. «Debemos irnos ahora», gritó, pero ese pánico solo aumentó la tensión en el aire. Las sombras que pensábamos haber dejado atrás empezaron a dispersarse por la explanada, formándose en figuras que se arrastraban. «¿De qué sirve huir?», dije, sintiendo que las palabras se deslizaban por mis labios. «Si no hacemos algo, estamos condenados a ser uno de ellos». Sin esperar respuesta, me giré hacia el anciano. «Usted necesita salir de aquí, sé que podemos ayudarlo». Pero solo obtuve un parpadeo en respuesta, como si apenas me escuchara. Fue entonces cuando las sombras chasquearon en el aire. Una en particular se acercó a mí, más definida que las otras. Era la misma figura grotesca que había visto en la oscuridad. «¿Un valiente entre ellos?», murmuró, con una voz chillona que hacía eco en mi mente. «¿Crees que puedes salvarnos? Aquí pertenecemos, en la tristeza y el olvido». «Puedo liberarlos», respondí, con más convicción de la que sentía. «Debemos unir nuestras fuerzas, tú y yo». El niño tomó mi mano nuevamente, mirándome con determinación. «No podemos dejarlos aquí», dijo. Su voz, aunque llena de miedo, resonaba con una decisión que me empujó hacia adelante. Las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor, pero esta vez no iba a retroceder. De alguna manera, tenía que encontrar una forma de reconciliar estas almas perdidas con la luz que había ardido en nosotros. «Escuchen, ustedes no están solos». Las miradas de los atrapados comenzaron a cambiar, un brillo de reconocimiento apareciendo en sus ojos vacíos. Fue un momento fugaz, pero le dio fuerza a mi corazón. Tenía que actuar rápido, no había tiempo que perder. Otro retumbar resonó, acompañando el creciente poder que sentía dentro de mí. Tenía que descubrir cómo liberar a estas almas aplicando la luz que aún llevábamos. Pero ¿cómo podía hacer eso mientras las sombras se volvían más amenazantes? Un nuevo peligro se avecinaba, y en el aire flotaban preguntas que nunca antes me había atrevido a formular. ¿Sería suficiente nuestra fe en la luz para enfrentar la oscuridad que se había deslizado hacia nosotros? El tiempo se estaba acabando y sabía que solo había una manera de averiguarlo. Cuando las sombras comenzaron a arremolinarse a nuestro alrededor, sentí que el tiempo se movía en cámara lenta.
La figura grotesca que había visto antes se cernió sobre nosotros, emanando una risa distante que prometía desesperación. «No puedes salvar a quienes ya están perdidos», susurró, su voz como un frío que calaba hasta los huesos. «Tu fe no es suficiente». Pero ahí estaba el niño, a mi lado, con su mano apretada en la mía. Recordé las noches oscuras, los lamentos, los susurros. Recordé nuestra lucha por liberarnos de la oscuridad. La conexión que habíamos forjado en medio del caos era más poderosa de lo que pudiera imaginar. «No estamos solos», le dije, y cada palabra resonaba con una verdad que empezaba a nacer en mi interior. «Podemos hacerlo juntos». Dirigiéndome al anciano que se encontraba atrapado entre las sombras, grité con todas mis fuerzas: «Usted puede salir de aquí. Juntos, todos podemos salir». Sus ojos se encontraron con los míos, y por un breve instante vi un atisbo de comprensión en su mirada perdida. El niño me miró, y en su expresión comprendí que no solo se trataba de liberarnos a nosotros, era una lucha por todos aquellos que habían sido atrapados en la red de sombras. «Vamos», le dije, sintiendo un fuego nuevo encenderse en mi pecho. «Unamos nuestras voces, la fe puede ser una luz». Las figuras, aquellas que parecían estancadas en la desesperanza, comenzaron a moverse hacia nosotros. Sus ojos vacíos mostraron un brillo de reconocimiento, y algo en su esencia vibró ante nuestra determinación. «Vamos», le dije, sintiendo un fuego nuevo encenderse en mi pecho. «Unamos nuestras voces, la fe puede ser una luz». Las figuras, aquellas que parecían estancadas en la desesperanza, comenzaron a moverse hacia nosotros. Sus ojos vacíos mostraron un brillo de reconocimiento, y algo en su esencia vibró ante nuestra determinación. Con la voz del niño resonando junto a la mía, comenzamos a entonar un mantra, un llamado a la luz que llevábamos dentro. «Estamos aquí, no estamos solos». La sombra se retorcía, intentando colarse en nuestra convicción, pero el eco de nuestras palabras sembró algo inesperado. La energía se intensificó, abriendo un espacio en la oscuridad. Las luces que antes titilaban en nuestro interior ahora emanaban con una fuerza desbordante. Sentí que el anhelo de las almas atrapadas respondía a nuestro llamado, como un eco distante que finalmente encontraba su camino de regreso a casa. De repente, vi cómo los rostros de los atrapados mostraban destellos de luz, sus ojos comenzando a brillar. Las sombras que antes los estaban devorando comenzaron a desvanecerse, luchando contra la fuerza creciente de nuestra unión. Fue como si el bosque entero se hubiera alineado a nuestro favor. Las raíces de los árboles comenzaron a levantarse, entrelazándose en el suelo como si quisieran ayudarnos a mantener nuestra luz encendida. «Sigamos», exclamé, y con cada palabra la conexión entre nosotros creció, como una red de luz que se expandía y tejía a través de todos los presentes, iluminando incluso el rincón más oscuro de nuestro ser. La figura grotesca que se había acercado se agitó, desconcertada y furiosa, y lanzándose hacia adelante como un torrente de oscuridad. El niño retrocedió, pero su mirada no reflejaba miedo, solo un increíble brillo de esperanza. «Juntos, nunca dejemos que la sombra nos derribe», gritó. Y, sintiendo su energía fusionarse con la mía, levanté mi mano hacia adelante, donde la luz emergía más brillante. La explosión de nuestra unión iluminó el bosque, haciéndonos sentir que el poder de todas las personas, almas liberadas, se reunía en un solo acto de resistencia. La oscuridad retrocedió, su risa se desvanecía mientras el choque entre la luz y la sombra se intensificaba. Un final estaba cerca, pero ¿sería a nuestro favor? La figura grotesca comenzó a desvanecerse y las sombras que nos rodeaban se disipaban.
Pero, a medida que la luz se extendía, sentí que el anciano tomaba un paso al frente, su rostro ahora lleno de determinación. «No solo somos sombras, también somos luz», dijo. Y mientras hablaba, su voz resonaba como un eco de aquellos que habían estado atrapados en la penumbra. «Y juntos podemos iluminarnos». En ese instante comprendí que la batalla no solo era contra una sombra externa, sino contra las sombras que todos portamos dentro. La liberación y la lucha por la luz eran parte de un mismo proceso. La luz en nosotros era capaz de derrotar no solo a la oscuridad que nos rodeaba, sino también a la que temíamos enfrentar dentro de nosotros mismos. Un último grito resonó, más fuerte que cualquier lamento. «¡Libertad!» fue el eco que llenó el bosque. Las figuras que habían estado atrapadas ahora se unieron a nosotros, formando un frente iluminado que comenzó a absorber la oscuridad. La luz se expandió, arrollando todo a su paso. En un destello deslumbrante, la última sombra fue arrastrada, dando paso a una claridad que envolvió el bosque. El silencio que siguió fue abrumador, pero en él había promesas de nuevos comienzos. La luz permanecía con nosotros, y aunque las sombras habían sido dispersadas, sabía que algunas preguntas aún quedaban sin respuesta. Miré al niño, quien sonreía, aunque sus ojos reflejaban un profundo entendimiento de lo que habíamos enfrentado. «¿Qué sucede ahora?», le pregunté, sintiendo que el camino hacia adelante apenas comenzaba. «No lo sé», respondió, observando las figuras brillantes que nos rodeaban, algunas aún con miradas perdidas, pero ya con un brillo renovado. «Pero sé que hemos comenzado algo. Muchas realidades coexisten. Esta lucha no se ha acabado, pero ahora tenemos una luz para seguir adelante». Y mientras nos adentrábamos en un nuevo horizonte, comprendí que, aunque hubiéramos ganado una batalla, la guerra contra las sombras de la vida continuaría. ¿Seríamos lo suficientemente fuertes como para enfrentarlas de nuevo? Eso, como muchas otras preguntas, quizás siempre quedaría sin respuesta. Pero al menos, por ahora, no estábamos solos.